Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Entramos a otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión, 9ª temporada haciendo este programa. Una vez a la semana nos juntamos para conversar transversalmente con todos los protagonistas de la información acá en Pingüino Televisión de Pingüino Multimedia. Usted también nos puede ver a través del Facebook Live y a través de YouTube. Y para hoy día, en este programa, vamos a tener al ministro vocero de Gobierno. Lo comienzo a saludar, Jaime Belolio. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido al Barómetro. Muchas gracias, Juan Ignacio. Un gusto para mí estar contigo aquí en el Barómetro. De visita en Magallanes, ministro, porque Magallanes, hoy día, durante toda la pandemia en rigor, los ojos de Chile han estado puestos en Magallanes, para bien y para mal. Hoy día, menos mal que para bien. ¿Estamos tan bien en Magallanes o nosotros creemos que estamos demasiado bien, ministro? Mira, yo creo que tocaste un tema clave. Magallanes ha sido como... pasa primero en Magallanes lo que pasa después en el resto de Chile. Ha sido así. De hecho, el ministro Mañalich en su momento dijo que el brote en Chile había partido por el brote de los cruceros, que había entrado por Magallanes. Claro, no se sabe exactamente cuál fue el primero, porque hubo una persona que en Talca y después otro en Magallanes, etcétera. Pero eso podría ser una buena noticia en varias cosas. Primero, es que esta es la primera región que alcanza el 80% de las personas objetivo vacunadas con 2 dosis. Y eso no significa, lamentablemente, que podamos sacarnos la mascarilla, que podamos ya y hacer como que ya no estuviera el virus, pero sí es un avance muy sustantivo. Además, justo hoy se anuncia el que se comienza la vacunación de menores de 18 años, hasta los 12 años. Eso también ayuda a que disminuya la circulación del virus y que las personas hagan enfermedad. Entonces, es una buena noticia para Magallanes. De todas maneras, tenemos que seguir con los cuidados de, sobre todo los aforos. Yo sé que la parte más difícil en Magallanes es que obviamente la mayor parte de la vida social se hace al interior de los hogares por el frío y por la culturalmente. ¿Se ha dado cuenta hoy día? El frío, sí, no, por supuesto. Y entrando al invierno, porque estamos entrando recién al invierno. Efectivamente, y por lo mismo es que eso es lo que más facilita el que pueda haber contagio, porque ahí es donde uno se relaja y deja de tomar las medidas tradicionales. Entonces, una cosa que yo sé que cuesta cuando hace mucho frío, pero ventilar los espacios es una cuestión muy relevante para que cuando estamos con más personas que no son del hogar, que no son con los que convivimos permanentemente, ventilarlo, aunque sea un par de minutos, sirve para sacar el virus. Entonces es una buena noticia el que se haya logrado esa meta del 80%, fue gracias a un trabajo enorme, gracias también a la comunidad que va y se vacuna. Y aquí los jóvenes también se han vacunado, como lo deben hacer también en otros lugares de nuestro país. Así que esperamos que lo que ha pasado acá, es decir, que bajan los contagios, a un nivel en el que ya no solo están en fase 3, sino que si siguen así van a poder avanzar a fase 4, lo mismo ocurra también en el resto del país. Pero se esperaba, ministro, que en este periplo suyo, de la subsecretaria Paula Daza, de varias autoridades por Magallanes, hubiera mucho más anuncios, especialmente quizás en el plan paso a paso, o que Magallanes tuviera cierta apertura, porque usted lo dice, claro, es muy probable que podamos avanzar quizás en un par de semanas más a fase 4, pero no hubo tales anuncios que se esperaban, y lo más rimbombante es que se dice que las mascarillas tienen que seguir acompañando por mucho tiempo. Sí, lamentablemente las mascarillas nos tienen que seguir acompañando porque aun cuando uno esté vacunado, se puede contagiar. Todavía no hay suficiente análisis ni data que te permita decir si una persona que está vacunada, que se contagia, si es que contagia a otro, lo contagia más leve o no. Uno podría suponer que sí, pero no existe suficientes datos como para asegurar que eso es así. Y por tanto todavía tenemos que seguir ocupando la mascarilla y los otros elementos de protección personal. Sobre los anuncios al cambio del paso a paso, nosotros el día sábado pasado hicimos una reunión con más de 140 gremios de todo. O sea, estaba por supuesto el Colmed, estaban también agrupaciones que tenían que ver con colegios, con músicos, con la cultura, con el turismo, con el transporte, de todas las ramas, de todo. Y hicimos 15 mesas de conversación donde los ministros y subsecretarios nos tocaba moderar
Teníamos que quedarnos callados, obviamente que uno se quería morder la lengua porque quería contestar cosas, pero a mí me tocó de hecho con el presidente, el vicepresidente que ahora es presidente subrogante del Colmed, con el presidente de los camioneros, con el presidente de colegio, con el presidente de los taxis colectivos, es decir, había muchas miradas muy distintas sobre lo que tenía que hacerse en esta nueva etapa. ¿Y por qué es una nueva etapa? Porque ya vamos a cumplir el 80% de vacunados en Chile, al menos con una dosis. Claro. Aquí ya lo cumplimos con las 2 dosis, o sea, mucho mejor todavía. Y obviamente que eso hace que el paso a paso no sea idéntico a cuando lo comenzamos o cuando lo renovamos hace 3 meses atrás. Sí. Pero el estado de excepción constitucional, en este caso por catástrofe, es necesario para hacer algunas cosas que todavía tenemos que hacer. Por ejemplo, el traslado médico. Una cosa son los traslados médicos, pero igual podrían hacerse de alguna manera a través de una alerta sanitaria. Pero lo que sí solamente te permite hacer el estado de excepción es una cuarentena comunal. Si hay una comuna donde hay mucha incidencia, es decir, hay mucha circulación del virus, solo con el estado de excepción yo puedo poner a la comuna en cuarentena. O sea, ¿se renueva el estado de excepción ahora el 30 de junio? Nosotros vamos a ingresar un proyecto para que el Congreso discuta y pueda renovar el estado de excepción, que tiene muchas herramientas. Ya. Algunas de esas herramientas son, por ejemplo, el toque de queda. Ya. Pero ¿Con el mismo horario? Pero una de las cosas que conversamos en esa reunión del día sábado con esos 140 que eran representativos además de todo el país, es que ellos instaban a que fuera esto regional. Sí. A que algunas de las cosas no se miraran solamente desde la perspectiva nacional, sino que se hiciera la diferencia en lo regional, como por ejemplo en Magallanes. Entonces, es probable que haya modificaciones en el toque de queda según región, en algunos otros aspectos de lo que estamos acostumbrados, digamos, del paso a paso, entre personas que están vacunadas versus personas que no están vacunadas. ¿Ya? Porque cuando hay más personas que están vacunadas, hay menos riesgo de contagio. Y si se llegan a contagiar, tienen menos riesgo de hacer una enfermedad más grave. Y a medida que vacunamos más personas, obviamente se hace todavía más seguro porque disminuye primero la mortalidad, ya lo hemos visto, después disminuye la entrada a las camas UCI. En los últimos días, por suerte eso ha pasado, llegada en la región metropolitana y también en el país. Luego también empiezan a disminuir los contagios y ahí es cuando ya hay una menor circulación viral. Entonces, van a haber modificaciones al paso a paso. Lo que vamos a hacer esta semana, además de ingresar este proyecto para renovar el estado de excepción, es sistematizar todo lo que se conversó en esas mesas. O sea, nos dividimos en 10 mesas para que todos pudieran hablar y todos pudieran participar. Y lo vamos a juntar y se lo vamos a devolver a todos los participantes, lo vamos a hacer público, se lo vamos a pasar al Congreso también como un antecedente adicional. Y después de eso queremos hacer las modificaciones al plan paso a paso. Pregunta, ¿existe la probabilidad de que el toque de queda sea diferente próximamente en Magallanes que en una comuna que esté en fase 1 en Santiago, por ejemplo? Es probable, pero más a nivel regional que a nivel comunal. ¿Ya? Porque si es a nivel comunal es muy difícil de hacerlo. Santiago recién viene saliendo ayer. Exacto. Muchas comunas de fase 1. Acá en Magallanes estamos con las capitales provinciales ya todas en fase 2 o fase 3. Es muy probable, exacto, es muy probable que uno pueda hacer esa diferencia. Es decir, que cuando hay una región como Magallanes, que ya ha avanzado mucho en su vacunación, que además tiene una incidencia mucho menor, en que hay menos casos. El otro día me acuerdo que me comentó ahí uno de los doctores del MinSal que habían habido solo 20 casos un día. 19 hace poco. 19. Entonces, claro, uno dice, que bueno, es una buena noticia. Del 3%. Exacto, entonces son todos buenos datos, lo cual no significa que uno tenga que relajarse, ¿sí? No, claro. Pero sí uno puede ir dando esa mayor libertad. ¿Por qué? Porque uno necesita hacer una desescalada que sea suavizada. No es que de un día para otro se corta todo y entonces dejamos de tener cualquier tipo de medida de protección. Entonces, el toque de queda es algo que sí ha funcionado para disminuir la movilidad en las noches y sobre todo para desincentivar esas fiestas, algunos dicen clandestinas, otros, pero reuniones sociales que se hacen a veces en las noches, no tiene para qué sonar clandestino. Y sí se pueden hacer diferencias, digamos, dependiendo de las regiones. Eso es uno de los puntos que obviamente rescatamos de esa discusión. Otro que era muy relevante, que salió permanente, tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, los colegios. Sí. Ahí hay un punto que había una demanda de que si había algo que abrir, una de las cosas primeros por abrir tenían que ser los colegios, dado el impacto educacional, pero también el impacto socioemocional, es decir, en salud mental, en cómo los niños se relacionan unos con otros. La relación con el profesor también. Absolutamente, habían algunos casos o sea, el profesor online hoy día pierde todo respeto. Es que es muy difícil hacer clases online, claro. Y además ustedes lo saben súper bien, las diferencias que existen en conectividad, en donde aquí acá en Porvenir no tenemos conectividad. Claro, profesores que tienen que llevarle las guías impresas a sus estudiantes que están además dispersos por distintos lugares rurales a lo largo de todo nuestro país. Entonces es súper difícil. Y para aquellos estudiantes que
Imagínate los niños que estaban en prekinder. El otro día estuve con una mamá que me decía, mira, mi hija estaba en prekinder. Lleva 2 años, prekinder y kinder, vía online. Sí. Y va a entrar a primero básico y no conoce a sus compañeras, ni sus compañeros. Los conoce con fotos. Los que pasaron en 2021 a segundo, ¿pasaron sabiendo leer bien? ¿Aprendieron a leer online? ¿Aprendieron a leer en la casa con los papás? Bueno, una de las cosas que vimos en este estudio que hizo el Mineduc es que no, pues, lamentablemente ahí se genera una brecha gigantesca, porque obviamente que es súper distinto en un hogar en donde hayan padres, madres que hayan terminado cuarto medio, que imagínense si hayan terminado la universidad, versus uno en que no ha ocurrido eso. Y como en nuestro país la mayor parte de los hogares hay una jefa de hogar, hoy día la jefa de hogar está con una cantidad de pega impresionante. O sea, también tiene un estrés inmenso que ha afectado también su salud mental. O sea, no solamente se le carga la mano o se le recarga la mano a las mujeres en las labores domésticas, en el cuidado de los niños, sino que ahora además tiene que hacer su pega y estar pendiente permanentemente de si estuvo en las clases o no estuvo en las clases, que hizo las tareas, que no hizo las tareas. Por tanto, ha sido una cuestión realmente agotadora para muchísimas personas. Sabemos que estos 15 meses han sido súper complejos. Y por lo mismo es que queremos ir dando más libertades a medida que tengamos más vacunación y que la evolución del virus así nos permita hacerlo, como está ocurriendo aquí en la región de Magallanes. Ministro, yo tengo al mediodía un programa en radio que se llama Las Cosas por su Nombre. Y hoy yo comentaba a nuestros auditores, que mucha la cantidad de auditores que tenemos en Pingüino Radio, que iba a entrevistar al ministro Jaime Belolio. Y una auditora, Fernanda, lo tengo anotado acá, me dice, por favor, pregúntale al ministro relacionado con el tema que está tocando usted. Terminadas las vacaciones de invierno en Magallanes, ¿nuestros alumnos podrán volver enteramente a clases presenciales? Yo le explico, ministro, hoy día hay más de 40 establecimientos en la región que están en un sistema que se denomina, comillas, híbrido. Claro. Una semana online, una semana presencial. ¿Podrán volver los escolares magallánicos tras julio, tras haberse vacunado también varios, o sea, un porcentaje alto también de esos escolares menores de 18 años, entre 12 y 18 años, ¿podrán volver al sistema presencial? Ojalá que sí, Juan Ignacio. O sea, no te lo puedo asegurar completamente. Nosotros sí queremos que eso ocurra. Es decir, que estén abiertos los colegios y que sea voluntario para los padres y apoderados el poder enviar o no a sus hijos. ¿Sí? Ahora, eso sí reviste esta dificultad que tú mencionabas, ¿no? Porque hacer una clase online ya es difícil para el profe, pero además hacerla híbrida, porque hay algunos que tienen que hacerla mixta. O sea, que hay algunos estudiantes online y otros que están físicos. Eso es todavía más complejo, porque mantener la atención de los estudiantes adentro de la sala de clase ya es complejo, ya es difícil. Yo soy hijo de profe de matemáticas, además, así que mi mamá me enseñaba mucho de esas cosas. Ese trabajo en el aula es insustituible, porque la profesora lo que hace no es educar al promedio de los estudiantes de la sala, sino que es ir uno a uno. Sí. Y esa cuestión, obviamente, con la pantalla se hace muy complejo. Entonces, nosotros sí queremos que en adelante podamos tener presencialidad en las escuelas. Es una de las cosas más importantes. Estamos tomando todos los resguardos que sean necesarios y queremos avanzar a que siempre va a ser voluntario para los padres el enviar o no a sus hijos a la escuela, pero queremos incentivarlos a que así suceda y que sea con los resguardos sanitarios. Así que ojalá que sí después de la semana de invierno. Andrés también en el programa me dice, pero plantéele también la diferenciación que va a haber en Magallanes con lo siguiente. Hoy día hay colegios A, llamémosles particulares pagados, colegios B, particulares subvencionados, colegios C, municipales. Los municipales tienen 40 alumnos por sala. No van a poder volver presencial, quizás hasta cuándo, porque las condiciones de la sala tampoco se lo permiten. En cambio el A no tiene 40, tiene salas más grandes, pero tiene solo 25. Entonces el A podría volver a presencial, pero ahí se va a ampliar aún más la brecha educacional, ¿o no? Por eso es que se tienen que hacer distintos planes para que puedan volver los distintos cursos y obviamente dentro de una sala no pueden estar esos 40. O sea, lo que estableció el Mineduc es que tiene que haber cierto distanciamiento para que lo sanitario sea lo que prime y haya una seguridad completa de toda la comunidad educacional. El hecho de que se comiencen a vacunar, por supuesto que ayuda. O sea, hay como va a estar vacunado toda la comunidad escolar. Ya los docentes están vacunados, las personas que trabajan dentro de los establecimientos también fueron priorizados, de hecho, de ellos, hace muchos meses atrás, precisamente porque queríamos dar esa señal de la relevancia de las escuelas. Y tenemos claro el impacto que sobre todo se da en los estudiantes más vulnerables y particularmente en las escuelas municipales. Entonces, lo que se tiene que hacer en esas escuelas municipales no es que entren los 40 en la misma sala. Ahí sí se puede hacer que la mitad va, por ejemplo, por las mañanas, la mitad va por las tardes, después se pueden ir haciéndolo al revés. Yo vivo en Buina, ahora ya nos fuimos a cuarentena, pero antes lo que se estaba haciendo es que habían algunos cursos que iban, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, claro, y la semana exactamente, siguiente se y se iban invirtiendo.
Lo cual también es difícil para uno como papá, mamá, de poder coordinarse, saber a qué hora, cuándo hay que ir, qué no hay que ir, qué hay que buscar. Pero claro, lo primero es el resguardo sanitario, para que no haya ninguna duda de eso. Y segundo, es que vamos a tener ese terremoto educacional, como le dijo el ministro de Educación, que probablemente nos vamos a demorar mucho tiempo. O sea, la pega del 2021 va a ser más bien una pega remedial, que se llama en educación. Y probablemente el 2022 también. Es decir, de recuperar aquellos aprendizajes y nivelar entre los distintos estudiantes por estas diferencias que decimos. A veces son de conectividad, a veces porque alguno tenía un hermano más grande que le podía enseñar o no, claro. Algunos porque tenía un apoderado que también podía hacer lo mismo, pero esa no es la situación mayoritaria en nuestro país. La situación mayoritaria es mucho más compleja que aquello y por lo tanto vamos a tener que estar muchos meses y probablemente varios años reparando lo que significa esta desigualdad que se produce en la educación. Ministro, hoy día en la edición digital del diario El Pingüino, la Seremi de Economía, Natalia Easton, auguraba un buen pasar para la temporada de cruceros, incluso acá en la región de Magallanes, que partiría ahora en octubre, pero incluso decía que querían establecer como campamento, entre comillas, campamento base, la ciudad de Punta Arenas. Sin embargo, lo recordábamos al inicio de esta entrevista, el exministro Jaime Mañalich en su momento dijo que los cruceros también fueron provocadores también de la llegada del coronavirus a Chile el año pasado. ¿Va a haber manga ancha con los cruceros? ¿Se va a exigir sí que cumplan ciertas medidas sanitarias? ¿Qué pasa con ello? De todas maneras vamos a exigir que haya medidas sanitarias. Las que tengamos en octubre todavía no se las puedo anticipar evidentemente, pero por ejemplo, nosotros hoy día tenemos las fronteras cerradas en términos del aeropuerto y también de manera terrestre. Obviamente los camiones que entran también, claro. De hecho, tienen que tener un PCR y se hacen también este test de antígeno, que estuvimos hace un rato atrás con la subsecretaria DASA mostrando eso. Entonces en octubre todavía no podemos anticiparlo, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a tener que convivir con el COVID durante un muy buen rato más. ¿Cuánto más? Todavía no lo sabemos. Algunos dicen que esto podría ser una especie como de influenza, que todos los años tienes que vacunarte. Otros dicen que mira, más bien lo que uno tiene que hacer es como darle una nueva energía a la capacidad de inmunogenicidad que se llama, o inmunológica, digamos, del cuerpo para prevenir el COVID. Entonces todavía no sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a tener que convivir con el COVID por varios meses más y eso implica también ciertas restricciones, por ejemplo, a las entradas de personas extranjeros, personas que vengan de ciertos países, cruceros y otros. O sea, no va a ser manga ancha, no va a ser como que, mire, no pasa nada. ¿Cuáles son esas medidas? Todavía no se las puedo adelantar porque todavía nos falta mucho tiempo, pero sin lugar a duda van a haber medidas sanitarias también cuando comience esa temporada de crucero. ¿Y las medidas diferenciadas se van a aplicar, ministro, a nivel de todo el país? Nosotros esperamos que sí. Ahora, entendemos que hay ciertas cosas que son nacionales, ¿no? Por ejemplo, la vacunación. ¿El plan paso a paso va a seguir con el tema de fase 1, fase 2, fase 3? Sí, vamos a seguir todavía en eso. Había bastante reconocimiento por parte de las personas que participaron en esta última reunión de que se entendía el avance, ¿no? Del 1, 2, 3, 4. Bueno, llega hasta 5, pero en verdad nunca hemos tenido a nadie en 5, así que hasta ahora hemos tenido solamente en el 4. Y hubo harta crítica, sí, por el hecho de la propuesta que se hacía por parte del Colmed, que viene de un estudio que hicieron en Inglaterra en septiembre del año pasado, donde no estaban las condiciones de vacunación actuales, en donde ellos decían, mira, hagamos este cortocircuito que significa en 3 semanas en las cuales las personas no pueden salir de sus casas ni siquiera en auto. Para hacer eso, tú primero requieres un estado de sitio, no es solamente un estado de catástrofe como el que tenemos hoy día, porque tendrías que hacer una fiscalización brutal, porque si no, no funciona. Pero además muchos de los gremios que estaban ahí decían, tenemos una fatiga pandémica, las personas ya no nos están respetando y por tanto si hacemos 3 semanas con ese nivel de dureza es imposible, además de que muchas pymes sufrirían muchísimo. De ahí que nuestro foco ha estado puesto en el IFE universal, es decir, que todas las familias puedan tener sus ingresos asegurados. De hecho, aquí en la región aumentó muchísimo, aumentó por 6 veces la cantidad de beneficiarios. No se me adelante en ese tema, porque lo vamos a tocar ahora, pero el director me dice que tengo que hacer un breve alto. Ya, solo para terminar. Entonces, sí, queremos hacer medidas que sean diferenciadas, algunas que van a ser nacionales y otras ojalá que tengan que ver con lo regional. Breve alto y volvemos con las ayudas sociales, el IFE y temas políticos también, con los que hoy vamos a conversar con el vocero de gobierno, el ministro Jaime Berolli. Breve alto y volvemos con más Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas.
Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Regresamos al segundo bloque de Barómetro Gran Pingüino Televisión. Estamos con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, usted lo anticipaba, el tema del IFE. Pero antes de llegar al tema del IFE, ¿usted cree que el gobierno, bueno, de hecho el presidente lo señaló ahora en la cuenta pública, pidiendo perdón incluso al respecto, ¿por qué se llegó tan tarde con las ayudas sociales? ¿No se dio cuenta quizá el gobierno de que las ayudas estaban llegando a ciertos sectores, pero la clase media seguía siendo muy desprotegida en el país? Mira, yo creo que hubo un aprendizaje que fue duro para muchas personas, por supuesto también para el gobierno, en que nosotros teníamos las herramientas para poder identificar a las personas más vulnerables del país. O sea, focalizábamos recursos al 40% más vulnerable, 50% más vulnerable, hasta el 60% más vulnerable. Sin embargo, la pandemia lo que nos mostró es que las familias de clase media tenían ingresos formales, pero también tenían ingresos informales. Entonces, cuando uno iba a mirar los datos del Servicio de Puestos Internos, decía, esa persona no ha perdido su trabajo, no ha bajado sus ingresos, está bien. Pero no era así. Y no era así porque ya no tenía esos otros ingresos informales. Sí. Y lo que ocurría también es que en su entorno familiar habían otras personas que sí habían perdido su pega. Y la clase media está siempre ahogada en deudas. Entonces, cuando sus salarios crecían más lento que lo que crecían sus deudas, al final empezaban con esa bicicleta hasta que ya finalmente se pegaban el tropezón. Entonces, ahí hubo esta presión por generar que la clase media también tuviera una ayuda. El primer bono que se hizo para la clase media de 500.000 más el préstamo sirvió, pero todavía era insuficiente porque, de nuevo, era es una clase media que es vulnerable, es una clase media que tiene mucha incertidumbre sobre el futuro, que lo tenía desde antes de la pandemia, sí. Pero después de la pandemia se intensificó con mucha mayor fuerza y de ahí entonces que nosotros vamos evolucionando a hacer un ingreso familiar de emergencia que sea cada vez más universal. Crece primero del 60 al 80% del registro social de hogares y hoy día al 100% del registro social de hogares. Lo cual en concreto para aquí la región de Magallanes es que la primera vez en mayo del 2020, que cuando parte el IFE, fueron 7.400 hogares. Sin embargo, ahora cuando se hizo en mayo son 47.000 hogares. Y en junio, ahora porque sube hasta el 100% del registro social, es muy probable que tengamos arriba de 60.000. Entonces es mucho más masivo y es mucho más plata también. Claro, pero ahí hubo un año de diferenciación, usted decía, mayo 2020. Mayo 2020 fue el primer 2021, IFE. Por ejemplo, que hubo mucha población que le pasa lo típico de la clase media. Yo soy muy rico para el Estado, pero muy pobre para el banco. Así es. Entonces, esa clase media fue la que ministro en ese año tuvo que recurrir al primer retiro, al segundo retiro e incluso al tercer retiro, donde prácticamente el gobierno casi es cómplice de entregar ese tercer retiro. No, el tercero es un poquito distinto, pero en el primero y segundo, efectivamente, como dices tú, el primero, en las ayudas del Estado, si bien el gobierno parte con el bono COVID al marzo, digamos, del año 2020, pero era un bono COVID focalizado a las personas más vulnerables. Luego viene este primer IFE, que era un complemento de rentas, y entonces en eso quedaba afuera de alguna manera las familias de clase media. Y fuimos evolucionando, y fuimos aprendiendo. Entonces, de ahí que el presidente en la cuenta pública dice que sí, que en ello, por supuesto que le pide disculpas a aquellas personas que pensaban que les iba a llegar, o que necesitaban esa ayuda y que la estaban ahí aguantando, pero sin embargo no les llegaba y no calificaban y le aparecía esa Cruz Roja, entonces les daba rabia además, a veces con justa razón, porque la burocracia no hacía que ellos pudieran acceder a algo que necesitaban con mucha urgencia. Entonces, ese primer retiro del 10% de los fondos provisionales, que nosotros creemos que es una mala política porque te deja sin pensión hacia el futuro, hizo que muchas personas pagaran sus deudas, hizo que algunos guardaran sus recursos también o los invirtieran en otras cosas, los ahorraran. Entonces, hubo quienes dijeron que cuando alguien ahorraba las lucas que habían sacado del 10% era porque no las necesitaban. Y están profundamente equivocados. Las querían tener a la mano por si es que llegaba a pasar algo y por tanto, frente a esa urgencia, poder rescatarlos al tiro. Lo mismo ocurrió con el segundo. Lo que sí hizo es que ya habían 5 millones de personas que ya no tenían fondos.
Y con el tercero era exactamente lo mismo. Entonces nosotros quisimos hacer otro programa distinto, que en vez de sacar los fondos de las pensiones, hiciéramos otras vías, y esa otra vía fue este acuerdo de mínimos comunes en los cuales hicimos un IFE universal que está llegando a más de 15 millones de personas en nuestro país, más la ayuda directa a las pymes. Eso es muy potente también. Las ayudas que se hacen a las pymes son más de 800.000 pymes las que se pueden ver beneficiadas con ello. Y nosotros sabemos que las familias son pymes también muchas veces. O sea, el 2020 fue el año en que más se crearon pymes de los últimos años, y la mayoría de ellos fueron creadas por mujeres. Entonces, que sabemos que le ha afectado mucho más acá, pero por lo mismo es que la política que nosotros hicimos para las pymes, que significa darle un monto base, más 3 meses de IVA del año 2019, un año normal, comillas, después también bajarle algunos pagos que tenían que hacer en adelante, tiene también una mirada con perspectiva de género. Es decir, si es que la empresa fue creada por una mujer, tiene un 20% adicional que si no lo fuera. ¿Por qué? Porque sabemos que ellas han sido las que han sufrido más durante la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ayudas tanto del IFE, que se asegura por junio, julio, agosto y septiembre la mitad, más las ayudas de las pymes, llegan en un momento en que estamos mejorando de a poquitito todavía en pandemia, para tener un buen último semestre. Eso es más bien lo que nosotros estamos previendo, y sobre todo un buen último trimestre, en donde ya la instalación de la Convención Constituyente, más las ayudas sociales IFE universal, más las ayudas de las pymes, pueden dar un impulso que necesita nuestro país para recuperar los trabajos perdidos. Sí, en el peor momento, en el peor momento del COVID perdimos 2 millones de puestos de trabajo. Sí. Hoy día hemos recuperado como 1.100.000. Pero todavía nos va a faltar más, porque hay algunas personas que dejaron de buscar trabajo porque estaba el COVID. Entonces necesitamos todavía una economía con mucha más fuerza, y esas emprendedoras y esos emprendedores son claves para el futuro del país. Ministro, tras el estallido social pasan varios meses, estamos hablando de octubre de 2019 hasta prácticamente marzo de 2020, que hay como una transición entre el estallido y el COVID. ¿No cree que el gobierno, al entrar de hecho a la pandemia del coronavirus, debía haber traído ya lecciones aprendidas del tema del estallido social? ¿Por qué se demoró tanto entonces en las ayudas sociales? ¿Por qué se demoró tanto en reaccionar? Acá en Magallanes, por ejemplo, en abril del año pasado, las filas de los bancos para cobrar los seguros de cesantía, para cobrar las indemnizaciones, eran tremendas acá, eran tremendas. Acá cerró la mini invierno, 2.000 puestos laborales perdidos. Entonces, ahí ¿no cree usted que el gobierno debiera haber hecho hincapié de inmediato? Porque se lo planteo porque la popularidad hoy día del presidente Piñera está por el suelo. Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, yo en ese momento era diputado todavía, de hecho. Yo entré al gobierno a finales de julio del año pasado, así que estoy a punto de cumplir un año. Entonces me tocaba la mirada desde el Congreso. Y la mirada desde el Congreso es que después del estallido social se hizo una serie de una agenda social, que era bien potente. Entre otras cosas, aumentar la pensión a más de 1.600.000 personas que recibían la pensión básica solidaria, y se aumentó en un 50%. Pero nos quedaba después la segunda parte de la reforma de las pensiones, que es para la clase media y particularmente para mujeres, que todavía lamentablemente sigue ahí esperando en el Senado. Y muchos nos decían, oiga, al tiro, tiren toda la carne arriba de la parrilla. Pero no se podía, porque no sabíamos, ni ningún país en el mundo sabía cuánto iba a durar, cuánto iba a ser la extensión del COVID. Claro, desde hoy día uno perfectamente podría haber dicho, sí, claro, si lo volviéramos a vivir, sin lugar a duda, daríamos al partido con el IFE universal desde el primer día, sin lugar a duda. Porque eso hubiese ayudado a las familias de clase media, a las personas más vulnerables para mantenerse en sus mismos hogares, pero no sabíamos cuánto más iba a durar. Entonces ahí hubo ciertas decisiones que yo creo que fueron muy apropiadas para el momento. La primera de ellas, el traer los ventiladores mecánicos y el aumentar las camas críticas. O sea, Chile multiplicó por 4 su capacidad de camas críticas, juntó el sistema privado con el sistema público, trajo estos ventiladores y luego, comillas, apostó a las vacunas. Y en eso, por algo es que Chile está dentro de los 5 primeros países del mundo que más ha vacunado, es por un trabajo transversal, es porque no fue con colores políticos. Entonces, en el enfrentamiento de la pandemia, al inicio fue súper duro, y esto lo digo como ex parlamentario. Yo veía que había una oposición muy dura, que no permitía tampoco avanzar en estas cosas que estamos mencionando acá. O sea, que ojalá hubiésemos tenido beneficios que hubiesen sido más sencillos de postular, que las personas supieran al tiro si podían recibirlos o no, y que fueran más universales, que acogieran a la clase media,
que sabemos quedó dañada con el estallido social, particularmente en los centros de las ciudades. Todos esos locales chiquititos quedaron súper dañados. O sea, hubo mucha pyme que quedó muy dañada después de entre noviembre del 2019 hasta marzo del 2020, y desde marzo del 2020 hasta la fecha, 15 meses que han sido brutales para millones de empresas chiquititas, para millones de familias de clase media. Entonces, claro, mirando para atrás, por supuesto, sí, deberíamos haber empezado desde antes con este IFE, que fuera una cobertura mayor, pero en ese momento no teníamos toda la información y seguíamos con dura. Claro, pero se lo preguntaba porque ¿no cree usted que estallido octubre de 2019, elecciones para plebiscito octubre de 2020, ¿no cree que fue una dura derrota para el gobierno también en octubre del 2020, derrota que se replica ahora en las recientes elecciones de gobernadores regionales, de alcaldes, de constituyentes? ¿No cree que toda esa demora redundó en las derrotas electorales que ha tenido? Es posible que haya habido muchas personas que en este sentimiento, digamos, de necesidad, o más que de sentimiento, en esta necesidad de recursos frente a lo que estaba pasando en la pandemia, hayan tenido un sentimiento de enojo, digamos, con respecto al gobierno. Y ahí es donde el presidente en la última cuenta pública les pide disculpas. ¿Cuánto efecto tiene eso en lo electoral? Pucha, no lo sabemos. Yo creo que es distinto además el plebiscito, en donde buena parte de la centroderecha también votó a favor, digamos, sí, del plebiscito, y ahí junto al diputado Boric fuimos parte de ese acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que yo quiero reivindicar, porque no se podía repetir una parte de la historia en nuestro país, que es que frente a un momento de crisis social, política y económica, lo que había que hacer era más democracia, no menos democracia. Y habían algunas voces que no querían eso. Habían algunas voces que de hecho boicotearon el acuerdo del 15 de noviembre, después cuando llegó al Congreso votaron en contra de hacer un plebiscito, y el plebiscito iba a ser en abril. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, digamos, claro, y lo tuvimos que mover hasta octubre. ¿Sabes? Se lo planteaba con cifras, con datos duros magallánicos. El plebiscito fue 80-20, más o menos 79-21, más o menos en las estadísticas generales, y en Magallanes la lista de constituyentes de la derecha alcanza el 20%. Sí. Entonces bastante bajo, teniendo incluso a Rodrigo Álvarez como candidato, entre comillas, estrella, que finalmente salió electo. Salió electo, y yo no tengo ninguna duda que va a ser un gran convencional. Yo creo que ahí pasó otra cosa más. Primero es que el estallido social, de alguna manera, es una interpelación a las élites sociales, políticas, económicas, y que dice, mira, nos dijeron en el postdictadura, digamos, que la transición y el modelo de progreso era que con tu talento, con tu esfuerzo y tu mérito ibas a llegar lejos, y que si además estudiabas en la universidad o en el instituto profesional ibas a poder llegar más lejos que lo que hayan llegado tus padres o tus antepasados. Sin embargo, esa promesa comenzó a trizarse en algunas partes. Y si uno toma, y esto lo hace muy bien José Joaquín Brunner, él dice, mira la generación del 90. La generación del 90 tenía 16 años para el 2006, que fue cuando fue, bueno, de hecho, los pingüinos, ¿no? Que le decían, así que estamos aquí en el programa correcto. Después tenían 21 años para el 2011, que fue esta movilización estudiantil que incorpora la deuda también como parte de la clase media. Y tenían, ahora para el 2019... 29 años, o sea, ya estaban en el mundo laboral, y por tanto parte de esas expectativas, de esas promesas, son incumplidas. Y entonces también hay una interpelación de decir, mira, esas mismas élites que crearon estas reglas y estas instituciones hoy día se saltan la fila. Entonces yo creo que ahí se explica en buena parte lo que pasa con la elección de los convencionales, en que las personas van a votar por independientes, por personas que tienen causas específicas, que tienen un arraigo local, y que no representen a los partidos, comillas, tradicionales. O sea, entre la ex Concertación, ex Nueva Mayoría y Chile Vamos, perdimos 40 puntos de votación por parte de la ciudadanía, de los cuales 24 los perdió Unidad Constituyente, 16 los perdimos nosotros. Es mucho. ¿Y a dónde se fueron esos votos? Se fueron a personas independientes, a algunos a la lista del pueblo, y hay una expectativa ahí de que estas nuevas reglas, las que se van a escribir en esta nueva convención, que tiene bordes, que tiene reglas, sean más justas para todos. Ahora, para que lo sean, tienen que ser bien dialogadas. Yo vi ahí un par de entrevistas, algunas personas que de los sectores más de izquierda diciendo, nosotros no queremos dialogar, nosotros ganamos, así que nosotros vamos a imponer. No, o sea, no se trata de eso. Eso no es lo que están buscando los chilenos tampoco. Quieren que hayan cambios profundos, importantes, pero también quieren
poder decidir ellos mismos sobre sus proyectos de vida en el futuro. ¿Se pueden haber aprendido ciertas lecciones, sí, ministro, en cuanto al estallido social? Por ejemplo, ¿a ustedes como gabinete del presidente Piñera o a los partidos políticos los sorprende el tema de la idea del presidente por el matrimonio igualitario? No, a mí no me sorprende para nada porque primero yo estoy muy de acuerdo. Lo segundo es que nosotros en el comité político lo habíamos conversado varias veces sobre el anuncio en sí y sobre las implicancias políticas que podía tener, pero fue el propio presidente el que decidió incorporarlo en el discurso de la última cuenta pública. Entonces, claro, lo comillas sorpresa es que el presidente no le avisó previamente a los miembros de la coalición. Sin embargo, yo no conozco historias previas en donde los presidentes vayan y le digan a los miembros, digamos, de su coalición cuál es el contenido de todo el discurso de la rendición de cuentas. Y es un poquito contradictorio que las mismas personas, sobre todo los de oposición, que nos critican porque tomamos medidas que son impopulares, como por ejemplo el haber recurrido al Tribunal Constitucional por el tema de los fondos de pensiones, para que no quedaran 6 millones de personas sin fondos de pensiones, nos dicen, oiga, no escuchan a la gente de ustedes, son impopulares. Y esto, que es popular, nos dicen, no, esto lo hacen por las encuestas. No, están profundamente equivocados. En ambas temas lo hicimos por convicción. ¿Y cuál es la convicción en esta materia? Nosotros ya habíamos avanzado en el acuerdo de unión civil, es decir, hay un reconocimiento público de que esas uniones tienen un valor. Sin embargo, y esto yo lo digo como una persona de centro derecha, pero que me defino como un liberal clásico además, es decir, que creo en la libertad de las personas. ¿Dónde limita la libertad? Limita en la dignidad de otra persona. Y por tanto, si nosotros creemos en la libertad, en la dignidad de las personas, en la diversidad, y que en la diversidad además nos enriquecemos, y por último, creemos en esos lazos afectivos duraderos y creemos que eso hay que reconocerlos y darle un soporte, bueno, eso es la familia, eso es el matrimonio. Entonces, estamos ya en posición de avanzar, precisamente porque creemos en la protección de los niños, niñas, adolescentes, en esos vínculos de largo plazo, en la diversidad, en la libertad y en la dignidad, es que yo creo que ya es momento que avancemos en el matrimonio igualitario. Por eso, pero hay algo clave que dice usted, ministro, el tema de la convicción. El presidente Piñera había anunciado hasta hace un tiempo que no se iban a aumentar los feriados en nuestro país. Sin embargo, la semana pasada, rápidamente, se crea el Día de los Pueblos Originarios que se celebra hace pocos días en todo el país. Y no se suprime el 12 de octubre. Entonces, se está aumentando en un día. ¿Hay convicción o hay lección aprendida respecto de...? En este caso, nosotros enviamos el proyecto de un feriado para los pueblos indígenas porque era muy importante. ¿Sí? Y lo acabamos de conmemorar, celebrar, digamos, el día lunes. De ahora en adelante va a ser el día de solsticio de invierno, que es de los distintos pueblos originarios lo celebran ese día en particular. Este año tocó el 21. Y nosotros cuando pusimos ese proyecto eliminábamos un feriado. Era para mantener lo mismo. ¿Ya? El problema es que en el trámite sacaron la eliminación, o sea, mantuvieron el otro feriado. ¿Ya? Y después pasó a la Cámara de Diputados y eliminaron el 12 de octubre. Entonces quedó una cuestión muy distinta a la cual nosotros habíamos ingresado. Y al final terminamos con el feriado del 21, el feriado del 28, que viene ahora, más el feriado del 12. La discusión sobre el 12 de octubre yo creo que fue una discusión que vale la pena tener, ¿no? Que es si es que acaso nosotros queremos borrar todo rastro de lo que fue la colonización española. Y yo creo que no. Yo creo que es parte también de nuestra propia identidad. El querer hacer como borrón para atrás es una cuestión que nos deja también en cierto vacío. Otra cosa es la evaluación que uno tiene al respecto de eso. Y si uno quiere continuar aquello o no. Pero otra cosa es decir como, mire, ¿sabe qué? De este año para atrás no pasó nada. Y yo creo que eso no es una buena manera de mirar el futuro. Entonces aquí lo que hicimos es hacer un feriado para los pueblos originarios porque son muy relevantes para la construcción de un futuro común. No solo en la convención, sino que también en el día a día. Y hemos sido, sobre todo acá en la zona más sur, digamos, de nuestro país, hemos sido bien mezquinos con nuestros pueblos originarios. Y aquí hay un reconocimiento que es muy importante. Sí, antes de terminar el programa, me gustaría que se diera una lección para Santiago. Hace 3 miércoles, hace 21 días más o menos, ocurrió un blackout de la empresa Movistar, acá en la ciudad de Punta Arenas. No sé si se lo supo usted, si llegó el comentario. Me lo han comentado. Si llegó el comentario de Santiago. Nosotros, muchos estábamos haciendo teletrabajo, estábamos en reunión vía Zoom con los periodistas, y ¡pum!, se corta. Porque el 80% de la población de Magallanes, llegando al mismo tema del 80%, somos clientes de Movistar.
¿Ya? Pero que se nos corta a nosotros da lo mismo, pero se les cortó a nuestros hijos, se les cortó a los niños, y en Porvenir, capital de Tierra del Fuego, no existe Movistar. No existe, ¿por qué? Porque no se han conectado a la fibra óptica austral. La fibra óptica que trae Movistar es la que viene por territorio argentino. Entonces estamos expuestos a cualquier corte en territorio argentino y no sé si lo van a conectar de inmediato, si les da lo mismo o no. El cuento es que estuvimos toda la mañana desconectados. Pero ese no es el mayor peligro. El mayor peligro es qué pasa con los adultos mayores que tienen en su casa teléfono Movistar o que tienen celular Movistar. No pueden llamar a una ambulancia, no pueden llamar a bomberos, no pueden llamar a carabineros. Quedan totalmente aislados. Y así quedó la región de Magallanes en un 80% de la gente. Así que le pido por favor que lleve esa demanda. Completamente anotado. De hecho, yo vivo en una zona, además, en Buin, en donde tampoco hay señal de Movistar. Claro. Tengo que reconocerlo. De hecho, a mí me habían cambiado el teléfono de compañía y yo no podía hablar por teléfono en mi casa. Ya. Así que conozco de qué se trata y no era porque había un blackout especial. Hoy día mismo hablé con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la ministra Gloria Hutt, para preguntarle sobre Porvenir y la conexión de la fibra óptica austral. Y se está haciendo un trabajo y me dice ella que está cerca de que se pueda producir esa conexión, esa última milla, ¿no? que le llaman, porque hay un problema con las compañías que son las que efectivamente prestan el servicio. Pero sí es un tema que es prioritario para nosotros y es un aprendizaje además que en la pandemia, obviamente la conexión a Internet y una conexión que sea estable de banda ancha pasa a ser una cuestión básica. Sí. Entonces, si tenemos reuniones y tenemos clases más encima, probablemente vamos a seguir así mucho tiempo más. ¿Telemedicina? ¿Qué pasa con la telemedicina? Bueno, esa es una de las cosas importantes que van a quedar instaladas en este gobierno con el 5G. Que permite que sea casi en vivo, digamos. O sea, no se demora lo que se demora hoy día, ni siquiera el 4G, que ya es muy rápido, esto es muchísimo más rápido. Y eso es parte de esa pega que va a quedar instalada hacia futuro, que nos va a permitir avanzar en la telemedicina. Y hoy día otra cosa que conversábamos con un grupo de personas súper importante, salud mental, dado que algo lo mencionábamos. Hoy día tenemos una plataforma que está arriba del Hospital Digital, que es la plataforma Saludablemente. Entonces, aquí un mensaje. Porque yo sé que a veces hablar de salud mental a algunas personas como que le incomoda, porque piensan que una persona que tenga depresión u otro es porque es débil. Está profundamente equivocado. Es una enfermedad como a alguien que le puede dar un resfrío, así como le puede dar COVID, a una persona también le puede dar depresión. Y hoy día en Saludablemente hay 120 psicólogos que atienden de manera remota. Eso es clave, ¿por qué? Porque si hay personas, las que están llamando ahí al Hospital Digital son personas que tienen sintomatología de depresión y algunos tienen ideación suicida. Sí. Y empieza a ser cada vez más jóvenes los que tienen esa ideación. Entonces es súper importante que nosotros concurramos en ayuda a través del Hospital Digital, se está haciendo en la plataforma Saludablemente. Y solo para terminar... Le dejo los micrófonos ahí para que se solo para terminar, toda la región de Magallanes. Es algo que es importante por este medio en particular, porque nosotros como ministerio tenemos un fondo de medios. Sí. Y ese fondo de medios, solo el 10% queda en la región metropolitana y todo el 90% restante va a las regiones. ¿Por qué? Porque sabemos lo importante que son los medios locales que generan cercanía, que generan identidad, que generan más confianza. Así que felicitar a este medio que obviamente también ha ganado varias veces. Y este es un jurado que no es, no lo elijo yo, es un jurado que es súper transversal, que mira los proyectos y los evalúa en cuanto a su calidad. Y esa calidad informativa que dan hoy día las radios locales, los medios locales, son fundamentales para crecer en democracia. Como me dijo Sol Serrano, extraordinaria historiadora, me dijo, Jaime, me dice, la democracia es hija de la prensa libre. Y esa prensa libre es también con identidad, es con confianza. Así que felicitaciones también a ustedes por obtener eso y a seguir trabajando en un buen periódico. Ojalá, ministro, que siga la prensa libre, porque hay candidatos que están amenazando con coartar un poco la prensa libre. Pero bueno, nosotros somos radio, diario, televisión, web, redes sociales. En estos momentos la gente nos está viendo por Facebook Live y también nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros acá en el Barómetro. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes que siempre están en contacto con nosotros a través de Pingüino Multimedia. Quédese en la sintonía con un 100% de televisión regional en Magallanes. Es Pingüino Multimedia. Nos vemos. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas.
Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.